Durante mucho tiempo creemos que sabemos quiénes somos. Pensamos que nuestra forma de reaccionar, de pensar o de enfrentarnos a la vida siempre estuvo ahí. Como si esa versión de nosotros hubiera existido desde el principio. Pero hay algo que pocas veces nos detenemos a observar. Hay partes de nosotros que parecen tan propias, tan integradas en nuestra forma de ser, que nunca nos preguntamos, cuando empezaron a formar parte de nosotros. No porque haya un momento concreto que podamos señalar, sino porque algunas cosas llegan tan lentamente que, cuando finalmente las reconocemos, ya llevan mucho tiempo acompañándonos. Hay algo extraño en la forma en la que construimos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Con el tiempo, muchas cosas dejan de parecer decisiones y empiezan a sentirse como parte de nuestra naturaleza. Decimos "yo soy así", con una seguridad que parece venir de siempre. Pero pocas veces nos detenemos a mirar cómo llegó esa forma de ser hasta nosotros. Porque algunas partes de nuestra personalidad nacieron de lo que elegimos. Pero otras aparecieron mientras intentábamos adaptarnos a lo que estábamos viviendo. Porque hay algo que solemos olvidar cuando hablamos de nosotros mismos. Pensamos que nuestra personalidad es algo que estaba ahí desde el principio. Como si un día hubiéramos descubierto quién éramos y, a partir de ese momento, simplemente hubiéramos vivido de acuerdo con esa versión. Pero cuando miras con más atención, cuando observas algunos momentos de tu vida con un poco más de distancia, empiezas a descubrir algo más complejo. Hay formas de reaccionar que no elegiste conscientemente. Formas de protegerte que aparecieron sin que nadie te enseñara a utilizarlas. Maneras de relacionarte con los demás que, al principio, solo eran respuestas a una situación concreta. El tiempo hizo su trabajo. Y aquello que había nacido como una respuesta, empezó a sentirse como una característica tuya. Al principio era algo que hacías. Después se convirtió en algo que repetías. Y finalmente, terminó pareciendo algo que eras. Y quizá ahí aparece una de las confusiones más profundas que tenemos sobre nuestra propia identidad. Porque no siempre distinguimos entre lo que somos y aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Hay una diferencia enorme entre decir, estoy actuando de esta manera porque durante un tiempo lo necesité, y decir, yo soy así. La primera frase habla de un proceso. La segunda parece hablar de una esencia. Como si esa forma de estar en el mundo hubiera estado siempre dentro de nosotros. Pero quizá muchas veces no apareció ahí. Quizá apareció en algún momento concreto de nuestra historia. En una etapa. En una relación. En una época en la que necesitábamos responder de una determinada manera, para seguir adelante. Y con el tiempo dejamos de recordar que alguna vez fue diferente. Porque la costumbre tiene una capacidad extraña. No solo consigue que algo se vuelva normal. También consigue que olvidemos que un día no lo fue. Y quizá lo más difícil de ver no es que hayamos cambiado. Eso, de alguna manera, todos lo aceptamos. Sabemos que las personas cambian. Que las experiencias dejan huella. Que las etapas de la vida nos transforman. Lo difícil es descubrir que algunas partes de nosotros no llegaron como una elección. Llegaron como una respuesta. Una respuesta a algo que ocurrió. A algo que necesitábamos hacer. A algo que, en ese momento, parecía la única manera de continuar. Porque nadie se levanta una mañana pensando, voy a convertirme en una persona que oculta lo que siente. Voy a dejar de pedir ayuda. Voy a medir cada palabra antes de decirla. Voy a acostumbrarme a estar siempre pendiente de lo que necesitan los demás. Normalmente no ocurre así. No aparece una decisión clara. Aparece una pequeña adaptación. Algo que haces una vez porque parece tener sentido. Después lo haces otra vez porque vuelve a funcionar. Y con el tiempo, deja de sentirse como una elección. Empieza a sentirse como tu manera natural de responder. Ahí es donde ocurre algo muy curioso. La adaptación desaparece como adaptación. Ya no la ves como una respuesta a una situación. La ves como una parte de ti. Y quizá por eso algunas personas pasan años diciendo, yo siempre he sido así. Sin darse cuenta de que ese siempre puede estar escondiendo una historia mucho más larga. Porque quizá no siempre fuiste así. Quizá hubo una época en la que necesitaste ser así. Y la diferencia entre esas dos frases cambia completamente la forma de mirarte.
No porque una sea verdadera y la otra falsa, sino porque una mira tu identidad como algo terminado, y la otra la mira como un recorrido. Un recorrido formado por decisiones, circunstancias, aprendizajes y pequeñas respuestas que fueron quedándose contigo. Y cuando empiezas a mirar desde ese lugar, ocurre algo extraño. Los recuerdos empiezan a cambiar de significado. No porque los hechos sean distintos. Siguen siendo los mismos. Las conversaciones siguen siendo las mismas. Las decisiones siguen siendo las mismas. Pero aparece una nueva forma de observarlas. Empiezas a ver conexiones que antes no estaban ahí. Empiezas a descubrir que algunas escenas que parecían aisladas, quizá pertenecían a una misma historia. Y eso es algo que normalmente, solo ocurre con el tiempo. Porque mientras estás dentro de una etapa de tu vida, esa etapa simplemente parece tu vida. No parece una etapa. No parece un proceso. No parece algo que algún día mirarás desde fuera. Parece simplemente la manera en la que son las cosas. Y quizá por eso algunos cambios son tan difíciles de reconocer mientras ocurren. No porque antes fueran invisibles, sino porque todavía no existía suficiente distancia para contemplarlos. Mientras estás dentro de un día cualquiera, ese día solo parece un día más. Tiene sus preocupaciones, sus pequeñas decisiones, sus conversaciones, sus silencios, y cuando termina, llega otro que se le parece tanto, que apenas encuentras motivos para diferenciarlos. Así pasan las semanas, después los meses, y casi sin darte cuenta, también los años. No porque la vida vaya demasiado deprisa, sino porque la mayor parte del tiempo vivimos mirando lo que tenemos delante, no el camino que vamos dejando detrás. Quizá por eso resulta tan difícil percibir esos cambios mientras ocurren. Porque cada paso parece demasiado pequeño para explicar el lugar al que acabarás llegando. Y sin embargo, cuando un día miras hacia atrás, ninguno de esos pasos parece completamente casual. No porque cada uno escondiera una intención, sino porque todos, poco a poco, fueron inclinando el camino hacia el mismo lugar. Es una diferencia sutil. Pensamos que una vida cambia cuando damos un gran giro. Pero muchas veces cambia porque repetimos una dirección lo suficiente como para que termine pareciendo inevitable. Y es ahí donde empieza a aparecer una comprensión distinta. Porque quizá nunca fue un solo momento el que terminó cambiándote. Quizá fue la suma de muchos momentos que, mientras los vivías, nunca sintieron el peso suficiente como para llamar tu atención. Y quizá por eso la palabra proceso resulta tan difícil de aceptar al principio. Porque un proceso no tiene la claridad de un acontecimiento. No puedes señalarlo con el dedo. No puedes decir, todo empezó aquí. Lo único que puedes hacer es mirar hacia atrás, y reconocer que hubo una dirección que entonces no alcanzabas a ver, porque dejas de preguntarte cuál fue el error. Empiezas a preguntarte, ¿qué intentabas sostener durante todo ese tiempo? Es una pregunta mucho más silenciosa. Y también mucho más difícil. Porque, cuando vuelves sobre muchas de aquellas escenas, descubres que no estabas intentando cambiar. Estabas intentando que las cosas siguieran funcionando. Intentabas evitar una discusión más. Llegar al final del día. Encontrar un poco de calma. Pensabas en resolver lo que tenías delante. No en convertirte, poco a poco, en una persona distinta. Y quizá ahí aparece una de las paradojas más humanas de todas. Que algunas de las transformaciones más profundas de nuestra vida no nacen de aquello que decidimos perseguir, sino de aquello a lo que intentamos sobrevivir. No porque sobrevivir esté mal. Todos lo hacemos en algún momento. La cuestión es otra. Cuando una forma de sobrevivir permanece durante demasiado tiempo, empieza a dejar de sentirse como una respuesta a las circunstancias. Empieza a sentirse como la forma natural de estar en el mundo. Y esa transición es tan silenciosa, que casi nunca escuchamos el momento en el que ocurre. Y quizá por eso, cuando un día empiezas a comprender el camino que has recorrido, ocurre algo que no esperabas. No sientes la necesidad de buscar un culpable. Ni siquiera un instante al que responsabilizar de todo lo que vino después. Empiezas a mirar aquellas versiones de ti, con una comprensión distinta, porque descubres que, en cada una de esas pequeñas decisiones,
Había alguien intentando hacer lo mejor que podía con lo que entendía en ese momento. Y esa idea cambia mucho las cosas. Durante mucho tiempo pensabas que aquellas escenas hablaban de tus errores. Ahora empiezan a hablar de tus adaptaciones. No porque todas fueran necesarias. Ni porque todas fueran inevitables. Simplemente porque nacieron intentando responder a la vida que tenías delante. Y es curioso cómo cambia la mirada cuando aparece esa diferencia. Antes veías una sucesión de decisiones. Ahora empiezas a ver una misma necesidad repitiéndose con formas distintas. Las palabras cambian. Las situaciones también. Pero, poco a poco, descubres que aquello que las unía no estaba fuera. Estaba dentro. Era la misma forma de intentar sostenerte una vez más. Y otra, y otra. Hasta que un día ya no recuerdas cuando empezaste a hacerlo. Porque lo has repetido tantas veces. Que termina pareciendo una parte de ti. Y quizás sea ahí donde el proceso deja de sentirse como una historia que ocurrió hace tiempo. Porque empiezas a reconocer que algunas de esas formas de estar en el mundo todavía siguen acompañándote hoy. Y cuando llegas a ese punto, la pregunta vuelve a cambiar una vez más. Porque ya no se trata únicamente de entender cómo llegaste hasta aquí. Empiezas a preguntarte, ¿cuánto de lo que hoy llamas mi forma de ser nació realmente contigo? Y cuánto fue apareciendo mientras intentabas adaptarte a todo lo que ibas viviendo. Es una pregunta incómoda. No porque ponga en duda quién eres, sino porque hace algo todavía más profundo. Hace que mires tu propia identidad como un camino, y no como un punto de partida. Durante mucho tiempo pensamos que primero somos de una determinada manera, y a partir de ahí, vivimos. Pero quizá muchas veces ocurre justo al revés. Vivimos. Nos adaptamos. Repetimos ciertas formas de responder. Y, mucho después, empezamos a llamarlas personalidad. Es un recorrido tan lento que apenas se deja notar. Al principio dices, últimamente reacciono así. Después, desde hace un tiempo soy así. Y, sin darte cuenta, un día desaparecen las dos primeras palabras. Ya no dices últimamente. Ya no dices desde hace un tiempo. Solo dices, yo soy así. Y esa frase parece cerrar una historia. Cuando quizá, lo único que hace es dejar de hacer preguntas. Y quizá sea precisamente ahí donde cambia la forma de mirar todo lo que has vivido. Porque, durante mucho tiempo, pensabas que tu historia estaba hecha de momentos que no tenían relación entre sí. Una conversación. Un silencio. Una renuncia. Una forma distinta de responder. Pequeñas escenas que parecían pertenecer a épocas diferentes de tu vida. Ahora ya no las miras de esa manera. No porque hayan cambiado, sino porque, por primera vez, consigues ver el hilo que las unía. Y, cuando eso ocurre, también cambia la pregunta que llevabas tanto tiempo haciéndote. Dejas de buscar el momento en el que todo empezó. Porque comprendes que nunca hubo un único momento capaz de explicar el camino entero. Hubo muchos días normales. Demasiado normales para pensar que estaban transformando algo importante. Y quizá esa sea una de las cosas más humanas que nos ocurren. Esperamos que los grandes cambios lleguen haciendo ruido. Pero muchas veces entran en nuestra vida de una forma tan discreta, que solo conseguimos reconocerlos cuando ya forman parte de nosotros. Y, aunque pueda parecer extraño, hay algo que resulta profundamente tranquilizador en comprender eso. Porque deja de darte la sensación de que un día todo se rompió sin explicación. Empiezas a descubrir que, incluso aquello que durante mucho tiempo parecía confuso, también tenía un recorrido. También tenía una historia. Y, cuando una historia empieza a comprenderse, ya no pesa exactamente igual. Y quizá esa sea la verdadera diferencia entre vivir un proceso y comprenderlo. Mientras lo estás viviendo, todo parece disperso. Cada día trae su propia preocupación. Cada decisión parece responder únicamente a lo que ocurre en ese momento. Es difícil imaginar que exista algo que las una. Pero, cuando un día consigues mirar el camino completo, descubres que aquello que parecía una sucesión de momentos aislados, nunca estuvo tan separado como pensabas. Y esa comprensión cambia algo que va mucho más allá de los recuerdos. Cambia el lugar desde el que te miras a ti mismo. Porque,
Durante todo este tiempo, creías que el cambio había sucedido a tus espaldas. Como si hubiera ocurrido sin que pudieras hacer nada para entenderlo. Ahora sabes que no era exactamente así. Lo que ocurría es que todavía estabas caminando. Y hay caminos que solo revelan su forma cuando dejas de mirar el siguiente paso, y te permites observar el recorrido entero. Quizá por eso este vídeo nunca ha tratado de encontrar el instante en el que todo cambió. Ha tratado de descubrir algo mucho más silencioso. Que aquello que durante tanto tiempo parecía una colección de momentos sin sentido, tal vez siempre fue un mismo proceso, avanzando con una paciencia que solo ahora consigues reconocer. Y, cuando esa idea encuentra su lugar, es difícil volver a mirar tu propia historia de la misma manera. Y quizá eso sea lo único que realmente cambia al final de un proceso. No el pasado. El pasado sigue siendo el mismo. Las conversaciones que recuerdas siguen siendo las mismas. Las decisiones que tomaste también. Nada de eso puede volver a escribirse de otra manera. Lo que cambia es el lugar desde el que ahora eres capaz de contemplarlo. Porque, mientras vivías todo aquello, solo podías mirar hacia adelante. Intentabas resolver lo que tenías delante. Llegar al final del día. Encontrar un poco de calma. Era imposible detenerte a comprender un camino que todavía estabas recorriendo. Ahora, en cambio, ocurre algo distinto. Por primera vez, puedes mirar ese recorrido sin buscar el momento exacto en el que todo cambió. Porque ya no lo necesitas. Has descubierto que la pregunta nunca fue cuándo ocurrió. La pregunta era cómo un cambio tan silencioso consiguió formar parte de tu vida sin que apenas pudieras verlo. Y, cuando comprendes eso, deja de parecer que tu historia está hecha de fragmentos sin relación. Empieza a sentirse como lo que quizás siempre fue. Un proceso. Lento. Silencioso. Profundamente humano. Y quizá comprender eso cambia la forma en la que miras tu propia historia. Porque durante mucho tiempo podemos observar ciertas partes de nosotros como si hubieran estado ahí desde siempre. Como si nuestra manera de reaccionar, de pensar o de relacionarnos fuera simplemente en nuestra forma de ser. Pero cuando consigues mirar con más distancia, empiezas a descubrir algo distinto. Algunas partes de nosotros también son el resultado de todo aquello que fuimos aprendiendo mientras avanzábamos. De las situaciones que vivimos. De las respuestas que encontramos. De las formas que desarrollamos para seguir adelante. Y eso no hace que dejen de pertenecernos. Al contrario, quizá entender de dónde vienen sea una forma más profunda de reconocerlas. Porque ya no las miras solamente como rasgos de tu personalidad. Empiezas a ver también la historia que hay detrás de ellos. Y esa mirada cambia algo importante. Dejas de sentir que simplemente eres de una determinada manera. Empiezas a comprender que también eres el resultado de un camino. Un camino lleno de momentos que, mientras ocurrían, parecían pequeños e independientes. Pero que poco a poco fueron construyendo la persona que hoy reconoces. Y quizá esa sea la parte más difícil y, al mismo tiempo, más valiosa de mirar hacia atrás. Descubrir que muchas cosas que forman parte de ti, no aparecieron de repente. Fueron llegando poco a poco. Hasta que un día dejaron de parecer algo que aprendiste. Y empezaron a sentirse como algo que siempre había estado ahí. Pero ahora puedes mirarlo de otra manera. No para cambiar la historia que te trajo hasta aquí, sino para comprenderla. Porque a veces la forma más profunda de conocerte no está en descubrir quién eres, sino en empezar a ver todo aquello que te fue convirtiendo en la persona que eres. Si este vídeo te ha llevado a mirar tu propia historia desde un lugar diferente, quizá encuentres más reflexiones como esta, en Mundo Interno. Un espacio para detenernos en esas experiencias que muchas veces vivimos sin saber cómo nombrarlas. Si quieres seguir explorando esos procesos que ocurren dentro de nosotros, puedes suscribirte, activar la campanita, y continuar este camino con nosotros.